Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, mi nombre es Natalia Yorani Pérez, estudiante de la carrera de Psicología. Y de proyecto, pues tengo que hacer una entrevista de la clase de Psicología Normal 1. Entonces me aboqué a usted porque es psicólogo clínico, de lo que me comentó. No sé si se quisiera presentar. ¿A ti? ¿A la cámara? Ok. Buenos días, mi nombre es Miguel Díaz, soy psicólogo clínico, trabajo en el área clínica, también en el área docente y he tenido experiencia en algunos trabajos también con personas con discapacidad y en los derechos de las personas con discapacidad y salud mental. Entonces, eso. Como tema, porque este es un trabajo en grupo, como tema hemos escogido yo y mis compañeras lo que es el estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático. Entonces, como primera pregunta, ¿cómo define clínicamente el trastorno de estrés postraumático desde su experiencia profesional? Ok. No se trata de definir el trastorno, ningún trastorno desde la experiencia profesional, sino se trata de definirlo de según cómo se ha definido, ¿no? Y para eso existen los manuales diagnósticos. El DSM-5 define el trastorno de estrés postrauma como una reacción que tiene una persona aversiva, de miedo, de terror, después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, sea propia o de otra persona, sea que lo haya vivido directamente o sea que lo haya visto, por ejemplo, en las noticias. Entonces, así se define el trastorno de estrés postrauma según lo establece el DSM-5 y según lo establecen las normativas de salud mental. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del trastorno de estrés postraumático que observa en sus consultas? Ok, los más comunes siempre son las pesadillas y el temor al lugar o situación. Por ejemplo, si una persona tuvo un accidente automovilístico, el temor va a ir asociado a lo que es los automóviles, sí, o al lugar donde tuvo el accidente. Entonces, tú podrás revisar que existe una categoría, una lista de criterios de cómo funciona o cómo se presenta o la característica o naturaleza del estrés post-trauma, pero digamos lo que al menos desde la experiencia que he tenido trabajando con personas, como lo más usual son las pesadillas y el temor al evento. Es como el temor a la situación o al lugar, a lo que pasó. Eso es como lo más frecuente. Eso es donde se puede establecer como diagnóstico diferencial, por ejemplo, de la ansiedad y de otros tipos de trastornos. Tercera pregunta. ¿Qué factores suelen influir en la aparición del trastorno de estrés postraumático en nuestro contexto sociocultural? Pues fíjate que con el trastorno de estrés postrauma, a diferencia de la depresión y a diferencia de los trastornos de ansiedad, no existe así como, podemos asociar esto a X cosas, porque el trastorno de estrés postrauma está bien delimitado. Está delimitado en el hecho de hay un evento que puede significar riesgo de muerte. Entonces, eso no es una cuestión cultural, eso es cualquiera nos podemos morir, ¿no? Entonces, no es que exista un factor como tal. Lo que sí podemos decir que puede pasar es cómo las personas afrontan los eventos, cómo las personas resuelven después de haber tenido un evento como esto. Digamos que el hecho de que nosotros vivamos en Latinoamérica, en un país con mucha violencia, de alguna manera eso ha influenciado o ha permitido que nosotros tengamos un mayor umbral para soportar el dolor, el miedo y sobrellevar las pérdidas, porque estamos acostumbrados en el día a día. A diferencia, digamos, en países con mejor desarrollo, países más nórdicos, donde cosas como los accidentes que vemos de motos a cada rato acá no suceden allá. Entonces, allá las personas tienden a desarrollar estrés postrauma con más frecuencia. Nosotros no, porque siempre vivimos en un constante estrés. Entonces, más bien, eso de alguna manera hace que no se desarrolle tanto estrés postrauma. Eso es lo que te podría decir. Entonces, la cuestión es aquí el afrontamiento. Para bien o para mal, Latinoamérica nos ha enseñado a soportar las cosas malas. Sí. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias nota entre la teoría y la práctica clínica real en el abordaje del trastorno de estrés postraumático? Diferencias marcadas como tal, no hay. Digamos que cuando uno habla de la diferencia entre estudiar un trastorno en el libro, en el manual, en el artículo, a verlo en el trabajo,
La única diferencia que tú te enfrentas es ver a la persona con sus emociones, sus miedos y sus terrores ahí, en vivo, ¿no? No, esa es como la única diferencia. Pero como establecer que existe una diferencia entre lo que se dice y lo que pasa, al menos no, está bien esclarecido y está bien determinado, digamos, lo que es la condición. Ahora, existe una crítica general a los manuales diagnósticos sobre por qué no son tan beneficiosos en algunos puntos para el manejo de las conductas o de las situaciones de esas condiciones de salud mental, pero así como establecer, el libro nos dice esto, pero en la práctica es diferente, no, o sea, es tal cual, solo que la diferencia es que no es lo mismo leer que una persona, digamos, evita pasar por una cuadra de su casa porque lo asaltaron violentamente, no es lo mismo leerlo en un libro y no es lo mismo que te lo esté contando. O sea, digamos que la diferencia es la experiencia vivida con la persona, pero diferencias entre teoría y práctica no hay como tal. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales errores de diagnóstico que pueden ocurrir en el trastorno de estrés postraumático? Ok, algunos errores, eso sí puede pasar. Recuerda que no existe como un límite entre trastornos, no es como en el abecedario, que está la A y luego sigue la B y luego la C. Eso no existe en la salud mental. Entonces, muchas veces lo que sucede es que el trastorno de estrés postrauma se puede ver encubierto. Entonces, puede verse encubierto con unas, digamos, posibilidades de trastorno de ansiedad. Y uno dirá, pero ¿por qué? Si está bien claro. Porque a veces la persona nos cuenta otra información o nos da lo que para ella es importante y no lo que tal vez nosotros clínicamente consideramos importante. Entonces ahí se puede ver encubierto. Entonces es un error en el diagnóstico que puede suceder, también se puede, digamos, confundir mucho cuando hay una crisis de ataque de pánico, que lo que sucede es que o diagnosticamos como ataque de pánico o diagnosticamos como estrés postrauma y se puede confundir. Entonces digamos que ahí está la mayor problemática. Y luego también está que el mismo trastorno de estrés postrauma puede encubrir otros trastornos. Es como nosotros asumimos que porque la persona vivió una experiencia súper negativa va a tener esto y aquello. Pero tal vez de base hay otras cosas que el trastorno solo vino a encubrir. Entonces digamos que eso serían como las cosas a tener en cuenta para no cometer errores al momento de diagnosticar. Okay. ¿Qué impacto tiene el estigma social en los pacientes que padecen trastorno de estrés postraumático? Digamos que el estigma en general es para todos, de échenle ganas, eso no es nada, son puras tonteras. Y en el estrés postrauma pasa mucho eso, porque, te pongo un ejemplo, una persona sobrevive a un accidente automovilístico grave y queda con temor y pasan, perdón, un año tratando de solventar la situación. Los familiares lo que dicen es como, ya es suficiente, ya basta, tiempo, ya déjate de cosas, ¿no? Ya pasó. Ya pasó. Y cuando la persona ni siquiera ha tenido intervención. Entonces digamos que eso es lo que sucede. Creer que por la misma, digamos, cultura, misma sociedad que tenemos que todo es aligerado, todo es consumo, entonces como, bueno, sí, ya estuvo, qué mal, pero sigue adelante. Entonces esa mala postura hace que las personas se sientan invalidadas, se sientan inferiores o sientan que lo que les pasó a ellas no fue nada. O sea que digámoslo así, que su respuesta alarmante al trauma es una tontería. Entonces eso es lo que suele pasar y más con los hombres. Más con los hombres. Porque ya en esta sociedad de ahora, bueno, y en la sociedad de antes, los hombres antes no podían expresarse, ¿cierto? Les decían que el momento de llorar eran maricones o Exacto. eran sensibles. Exacto. Y no solo eso, y no es esa la parte más difícil, sino como tú lo dijiste, con esa palabra distintiva, ¿no? Maricas, débiles, porque es como, sí, te tuviste un accidente y todos los hombres tienen un accidente y, o sea, sí. Entonces esa misma situación conlleva especialmente que los hombres no busquen ayuda y terminan utilizando otras cosas como las sustancias para sobrellevar el estrés y la ansiedad y todos los efectos, las sensaciones y síntomas negativos que tienen para evitar verse juzgados de esa forma. Entonces digamos que esas son algunas maneras en las que se ven juzgados. Es que las sustancias a veces ayudan y a veces no ayudan. Las sustancias funcionan, ese es el problema. Pero de ahí uno se vuelve adicto. Claro, pero la sustancia funciona.
como la marihuana. La sustancia funciona. Una persona tiene miedo, se siente intranquilo, se toma una cerveza, se relaja. Funciona. El problema es que no siempre somos conscientes ni nos han dicho que funciona a un costo. Sí. ¿Funciona bajo el costo de generar una posible dependencia o funciona bajo el costo Un desgaste. de un desgaste o de efecto físico, ¿no? Entonces, Sí. funcionar funciona. Por eso son tan utilizadas, pero no es lo mejor por eso. Siguiente pregunta. ¿Cómo se aborda usualmente el tratamiento del trastorno de estrés postraumático en el país? Upa, si hablamos de país, perdón, tan específicamente no te lo sabría decir. Desconozco realmente si desde sea el Colegio de Psicólogos, desde la Secretaría de Salud, se ha implementado por decir un protocolo como de atención a las personas con estrés postrauma, así como a nivel de país, no sabría decirte. Es como una respuesta muy vaga porque no tenemos la información de las personas correctas. Lo que te puedo decir es que en general la salud mental está muy desatendida. Pocos profesionales, hay en centros públicos, profesionales mal preparados, en públicos y privados, en todo. Entonces lo que sucede es que si hablamos de país como nosotros, si hablamos de país como, ya hablamos de Estado, como lo que es el sistema de salud, nosotros como profesionales de salud mental, digamos que hay una deficiencia. Hay una deficiencia de personal y hay una deficiencia de personal poco capacitado que existe. Entonces digamos que ese es un problema porque se termina convirtiendo el estrés postraumático en lo mismo, en el hecho de, pero no se preocupe, se le va a pasar algún día. No, hay que trabajar con eso para poder que cambie, si no, nunca va a cambiar. Es el problema de que psicología casi en todo Honduras y en todos los países está bastante infravalorada. Sí, digamos que a nivel de presupuestos e inversión del Estado es muy poca. Es demasiado poco lo que se invierte en salud mental y es demasiado lo que se le exige al profesional de salud mental para empezar. Pero también está lo otro, como en todos los países latinoamericanos, la corrupción hace que los pocos espacios que hay para profesionales de salud mental en las áreas públicas sean tomadas por personas realmente muy poco preparadas. Sí. Entonces eso es un gran lío. Ese es el problema de Honduras. Pero no hay que hablar de política. No hay que hablar de política. No hay que hablar de política. Sigamos. Ay, no. ¿Qué limitaciones existen en el sistema de salud para la atención de personas con trastorno de estrés postraumático? Ok, justo con lo anterior que hablábamos, uno es las citas muy ampliadas. Ninguna condición de salud mental, bajo ninguna situación se puede atender al inicio, por decirlo así, cada mes. No funciona, ni cada 15 días. Tiene que haber un trabajo progresivo. La amplitud del tiempo entre citas, sesiones, se hace en base a los objetivos ganados. Por el poco personal, entonces lo que sucede es que se terminan dando citas cada mes, haciendo que la condición dure más de lo que podría haber durado si se hubiera trabajado bien, o haciendo que empeore. ¿Por qué? Porque un trastorno de estrés postraumático va a causar una disfuncionalidad general a la persona y eso le puede traer otras cosas. Desarrollar síntomas depresivos, ansiosos, problemas ya estrés laboral. Entonces, el darle demasiado espacio a las citas va a hacer que no se aborde bien. Entonces, digamos que ese sería el principal problema. El segundo problema, y esto tiene que ver más con el manejo fácil y rápido farmacológico, es que las personas usualmente solo toman fármacos y no se les enseñan las estrategias de afrontamiento. Entonces, ¿qué sucede? Termina encubriéndose un problema y luego tenemos un problema de medicación. Exacto, un problema de medicación. Dependencia de fármacos, ¿verdad? Sí, dependencia de fármacos, pero también el uso excesivo de fármacos. Porque, por ejemplo, hay ciertas condiciones que necesitan fármacos mucho tiempo, pero no todas. Entonces lo que va a suceder es que luego tenemos una persona que tal vez solo necesitaba 3 a 6 meses de fármacos y luego lo tenemos por 2 años. Entonces no, es un gasto tanto en salud como en inversión y tiempo de la persona que no debería ser así. Siguiente pregunta.
¿Qué recomendaciones daría a futuros psicólogos para el manejo clínico del trastorno de estrés postraumático? La recomendación más importante es primero leer. Leer. Perdón. Pero leer acerca de los tratamientos basados en evidencia. Olvidarnos de vamos a hacer una terapia de relajación con meditación. No. Es leer acerca de, así como existe en las enfermedades físicas, existen protocolos de actuación, así en salud mental existen estrategias y protocolos de tratamiento con base científica que funcionan. No inventarme cosas de la nada, no venir y sacar, es que a mí me gusta esta técnica, no. Es, esto ha funcionado, lo vamos a implementar. Implementar con alguien no significa hago lo que me da la gana, no. Implementar es como, ok, voy a utilizar esta estrategia, pero con esta persona no la puedo usar así porque no tengo los medios, ni los recursos, ni ella. La vamos a adaptar, la vamos a implementar. Es la misma esencia, el mismo objetivo, planteado de otra manera. Eso sí, pero venir y sacarse cosas de la nada o de una página random, no. Entonces, leer siempre primero qué es el trastorno para saber que estoy diagnosticando lo que supuestamente estoy diagnosticando. Y dos, aplicar el tratamiento o estrategias realmente válidas, que realmente funcionan, no inventarme cosas. Eso sería como la recomendación más importante. Y como última pregunta, ¿qué aprendizajes considera fundamentales que los estudiantes comprendan sobre el trastorno de estrés postraumático? Ok, lo primero es la naturaleza del trastorno, es decir, qué lo caracteriza en general y principalmente cómo eso se ve reflejado en la persona. Porque no se trata de que el manual dice que tiene que pasar todo esto, sí y no. O sea, sí tiene que cumplir ciertos criterios, pero también cómo la persona se manifiesta en esos criterios, porque eso es lo importante. Segundo, es lo que mencionábamos acerca del tratamiento, ¿no? ¿Por qué X cosa se usa para el trastorno? No solo porque el libro lo dice, o sea, que un libro de tratamiento diga esto, terapia conductual para el trastorno de estrés postrauma, no, sino por qué. Entender por qué las cosas funcionan, no ser como por serendipia, esto funciona porque funciona, no, esto funciona porque en el trastorno de estrés postrauma, por ejemplo, hay una reacción de evitación, entonces al tratar de hacer la desensibilización sistemática, podemos revertir ese proceso de evitación, ayudándole a desarrollar una nueva estrategia de afrontamiento, ayudándole a mejorar la calidad de vida. Entonces todo tiene que ir con una, digamos, razón y con una respuesta, no solo es así porque sí. No es porque en la clase tal me dijeron que así funciona, no. Es, el licenciado me enseñó que se hace así, pero yo tengo que saber por qué, entender por qué. Y eso es autodidacta de cada uno. No podemos esperar que nos den todo en la boca tampoco. Entonces, es así. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por su colaboración con este proyecto. La verdad, me salvó. Sin más que decir, pues gracias por tomar su tiempo de ayudarme con el proyecto.